Bienvenidos una vez más a los seminarios de la Academia de Ciencias Agrícolas. En esta ocasión tenemos como ponente al doctor Aarón Barraza Celis. Él es investigador cátedra CONACYT, adscrito al programa de agricultura en zonas áridas. El día de hoy pues, nos presenta su ponencia titulada Biología computacional del campo al silicio, del silicio al campo. Sin más, pues le cedo la palabra al doctor Aarón para que nos presente su seminario. Adelante, Aarón. Muchas Hola, buenos gracias. días a todos. Es un gusto estar aquí nuevamente, aunque sea de manera virtual. Y bueno, de entrada, pues voy a comenzar un poco de manera un poco inortodoxa, ¿no? Pues agradeciendo a mis colaboradores, a todo el SIGNOR, a los colaboradores en otras instituciones como CIMBESTAF, CICIMAR e Instituto de Biotecnología. Porque bueno, con todos, cada uno de ellos hemos trabajado de manera estrecha pues para tener este tipo de, como sea, de trabajos y resultados que se han llevado a lo largo de estos 6 años en el SIGNOR, ¿no? Que es la institución receptora que muy amablemente pues, nos ha acogido ahora a todos los investigadores que antes éramos cátedras CONACYT, ahora somos investigadores por México o investigadores CONACYT. Ya con tanto preámbulo, pues pasemos a la siguiente. ¿Tienes apagado tu micrófono, Aarón? ¿Sí está? Ah, mira, qué raro. Ya, ya te ¿Ya está? escuchamos. Ya. Sí, bueno, entonces creo que todos los agradecimientos se quedaron en el aire, ¿verdad? Sí te escuchamos eso, pero ya cuando iniciaste ya no. Qué raro. Bueno, Ok. pues de entrada, pues vamos con la introducción, ¿no? Nuevamente, ¿no? Pues de entrada, la biología, pues es la ciencia que se encarga de estudiar la vida en general, ¿no? Entonces, esta también se apoya de otras, ¿qué es la canción? Todo está vivo aquí. Esta se apoya de otras disciplinas que son la biología molecular, la estadística, el cómputo y la informática. ¿Para qué? Para que en su conjunto y la interacción de las mismas tengamos a lo que llamamos biología computacional o también bioinformática. De hecho, debo aclarar que la diferencia entre biología y computacional es que en la bioinformática se desarrollan de nuevo todos los algoritmos de análisis de secuencias, de proteínas, de datos en general que tienen una aplicación biológica. Y la biología computacional toma todos estos algoritmos para llevar a cabo los análisis del problema biológico que estamos llevando, que estamos estudiando o caracterizando o modelando, ¿ok? Entonces, porque bueno, muchas veces, o bueno, siempre ya se toma como sinónimo, ¿no? Pero digamos que la bioinformática puramente o estrictamente hablando es la que se encarga de llevar a cabo el desarrollo de los algoritmos para su uso en los análisis y los que hacemos biología computacional tomamos toda esta serie de análisis y procedemos a aplicarlos a un problema o a un modelo en particular, ¿ok? En este caso, pues tenemos que hacer algo muy importante, porque tenemos la biología computacional, tenemos la agricultura, pero muchas veces se piensa que son cosas totalmente no vinculadas, que están incluso divorciadas, porque ¿qué tiene que ver alguien que está haciendo biología computacional con alguien que está en el campo produciendo recursos alimenticios, ¿no? Pues en este caso, la integración de ambas disciplinas o ambos orbes científicos se tienen que integrar o fusionar con la investigación. Uno como biólogo computacional no puede estar desligado de la biología ni de los aspectos que conllevan, ¿cómo se llama? Ni los aspectos que conllevan la consecuencia de la biología, que en este caso es la vida, o más concretamente en la producción de alimentos para sustentar la vida, ¿no? En este caso la agricultura, como humanos que lo estamos manejando. Y de hecho la agricultura está también íntimamente relacionada con la biología por lo mismo, de que como la agricultura se usan plantas, animales o demás, o organismos vivos, valga la redundancia, hay una relación muy estrecha entre la agricultura y la biología. Entonces también es necesario hacer la vinculación o la integración de la biología computacional con la agricultura mediante la investigación o investigaciones dirigidas en la aplicación de la biología computacional en resolver incógnitas
directamente relacionadas con la agricultura, ¿ok? Digamos, no dejarlo todo en el laboratorio. Entonces, pues vamos a tomar la siguiente parte que es, pues, del campo al silicio, ¿no? Entonces, ¿qué consiste? El campo al silicio, es decir, vamos a tomar en cuenta qué plantas o animales de estudio son los con los que vamos a trabajar, ¿ok? Pero la mayoría de los varios animales o plantas de estudio de interés agronómico no necesariamente son plantas modelo o de referencia, es decir, carecemos de de información informática en las bases de datos, lo cual nos representa una serie de retos a resolver para llevar a cabo o llegar a un punto de investigación y, como se diría, a un final feliz, que en este caso sería una publicación respecto a este modelo, para es decir, que se caracterizó el modelo de manera adecuada, y dos, después de serie de análisis de estos modelos en el campo, poder tener una respuesta o como se diría, una respuesta o una aplicación que sea tangible y factible para un productor agrícola, ya sea para una planta en cuestión o para una de producción agrícola, ¿ok? Por eso estoy poniendo esta diapositiva, pues del campo al silicio, pero tomando una serie de escalas, como cuáles. Pues el primer paso, antes que todo, es el diseño experimental, ¿ok? No podemos, no podemos partir dando, ¿cómo se llama? Tumbos de ciego o a ver qué pega, ¿no? Sino realmente decir, tenemos esta planta o este animal, ¿cómo lo vamos a estudiar? Se va a estudiar ¿cómo se llama? En un sistema totalmente in vitro, en un sistema de invernadero, en un sistema ¿cómo se diría? En un sistema cerrado, en un sistema ¿cómo decimos? ¿Cómo se dice en el ganado? También hablando con un colega en condiciones controladas o condiciones semi-controladas o semisilvestres o totalmente silvestres. Entonces, todos estos puntos se tienen que tomar en consideración para poder llevar a cabo la primera parte del diseño experimental. Y una vez que tengamos este diseño experimental, ya podemos ir al campo a tomar muestras, ya sea de tejidos o de suelo o de lo que sea necesario para lo que trabajemos, ¿ok? Pero sí, antes que todo, el primer paso es el diseño experimental. Antes siquiera de tocar la computadora o de tocar las pipetas en el laboratorio, ¿ok? Una vez que ya se tiene el diseño experimental bien establecido, claro, y qué se va a hacer, ahora sí procedemos a tomar muestras en campo, ya sea de plantas, de suelos, de algún tejido en particular, de muestras de sangre, de heces o una biopsia ya sea líquida o de tejido sólido, ¿no? Entonces, de ahí lo que procedemos es a hacer el aislamiento de los ácidos nucleicos. Entonces, aquí por eso estoy tomando esta diapositiva, bueno, esta gráfica, del campo y a un gel de agarosa en el cual ya se hizo el proceso de extracción de los ácidos nucleicos, ya sea DNA o RNA o ambos, ¿no? Depende de lo que necesitemos. Y una vez que tenemos estos ácidos nucleicos, es importante que que los revisemos en gel para ver la calidad y qué tan limpio está, porque hay veces que aunque tengamos Nanodrop o Qubit a la mano, estos equipos simplemente lo que hacen es detectar los ácidos nucleicos, basados en la fluorescencia, pero no te indican qué tan limpios o qué tan sucios están, ¿ok? Entonces es importante que el DNA sea de muy buena calidad, para eso usamos estos equipos para el análisis de los ácidos nucleicos obtenidos, y de preferencia se corre un gel para determinar qué tan limpio está. Es decir, si tenemos bandas únicas o que no tengan que no muestren un barrido hacia al inferior o encima de ellas, nos está indicando que el DNA aislado es de buena calidad, cumple los requisitos y lo podemos mandar ahora a la siguiente escala, de laboratorio a la unidad de secuenciación. ¿Okay? En la unidad de secuenciación, valga la redundancia, ahí se encargan de hacer todo el proceso de tomar tus muestras de DNA, preparar las librerías y meterlas en el sistema de secuenciación. En este caso estamos mostrando una serie de secuenciadores Illumina HiSeq 4000, pues que son de alto rendimiento y nos ayudan a poder analizar muchísimas muestras en una sola corrida, ¿no?
y cada una pues está controlada por una computadora tipo workstation, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ahorita en la actualidad, pues ya uno simplemente se encarga de tomar los ácidos nucleicos, mandarlos a la unidad de secuenciación y en la unidad de secuenciación ellos se encargan de regresarte tus librerías ya listas para trabajar. ¿Ok? ¿Qué hacemos con tantas librerías? Podemos hablar de librerías que son de unas decenas de miles, cientos de miles de reads o de cientos de millones de reads. Entonces aquí pongo un collage de la unidad de secuenciación al silicio. Es decir, vamos a usar desde la terminal de Unix hasta programas o paqueterías bioinformáticas que tienen interfase gráfica de usuario que te pueden ayudar a el procesamiento de tus secuencias. Pero al final de cuentas, los análisis estadísticos más finos y las gráficas para publicar y demás, pues los vamos a terminar haciendo solo con con el lenguaje de programación R. De hecho, también se puede usar Python, pero Python se auxilia de R para las partes, para análisis estadísticos un poco más, más dedicados o más densos o que requieren más paqueterías informáticas dedicadas solo a la estadística, ¿ok? Entonces, ahora sí, podemos analizar las secuencias directamente desde un lenguaje de programación, pero al final de cuentas, toda la parte estadística o analítica la vamos a llevar a cabo prácticamente sí y solo sí a través del lenguaje de programación. Porque es un lenguaje de programación que nos ayuda a manejar una gran cantidad de datos de manera rápida, eficiente y confiable, ¿ok? Porque bueno, los programas de interfase gráfica de usuario dependen mucho de tu cantidad de RAM, de la capacidad gráfica y todo eso, sí, pero también eso a veces depende de la versión, te pueden dar sesgos que uno solo se da cuenta cuando ya está analizando con R, que puedes tener esos sesgos. ¿Por qué? Porque depende de la versión. A veces las versiones tienen plugins o complementos o actualizaciones en las que no, en las que no está actualizado, ¿ok? En las que no está actualizado, no están las paqueterías adecuadas. Entonces, el estar manejando una paquetería un lenguaje de programación te permite controlar eso todo el tiempo. Por eso hay muchas ocasiones en las que en los artículos siempre se pone versión de R, versión 3.1, la 3.3, la 4.01, la 4.1, porque hay paqueterías de R que son específicas a una versión. Hay paqueterías que son viejas y que te corren en una versión de, por ejemplo, en R3.1, pero no te corren en la versión R4.01, ¿ok? Entonces también uno debe tener en cuenta ese tipo de situaciones y que se presentan todo el tiempo, ¿ok? Entonces, pues, y luego mucha gente, de hecho, todavía hay gente que, bueno, hay colegas que también que hacen muchísima biología computacional y siento que a veces que hacen como que demeritan un poco el trabajo bioinformático, porque dicen, no, pues es que simplemente dando unos clics o unos teclazos ya podemos resolver problemas biológicos. Y no es cierto. Aún usando programas de interfase gráfica de usuario, uno debe de saber qué análisis hacer, qué parámetros usar y por qué lo estás haciendo. ¿Ok? Son de las preguntas principales. Y eso no es trivial. Tienes que leer mucho, tienes que documentarte mucho, tienes que tener cuidado de los parámetros que uno está usando para poder trabajar y tener resultados que sean confiables, robustos y sobre todo reproducibles. ¿Ok? Entonces, esto como lo que estaba comentando es el análisis de los datos. Pues el análisis de los datos lo que nos lleva es a programación, programación y más programación y volver a revisar todos los datos en todo el tiempo, en todo el momento. Porque hay veces de que hay que tener cuidado, como estamos hablando de lenguajes de programación, que si no escribimos bien el nombre de una variable o el de un objeto o incluso de los parámetros adecuados de la función que estamos trabajando, nos pueden dar resultados ambiguos o no confiables. Entonces, por eso una de las cuestiones que siempre hago hincapié es en la que tenemos que estar revisando los datos no una, sino 5, 10 o más veces para estar seguros de que lo que estamos haciendo es correcto y vamos por buen camino. ¿Ok? Pero pues para esto requerimos infraestructura computacional, ¿no? En este caso, desde que entré al CIPNOR, mejor dicho,
comencé a trabajar primero con una computadora que es una MacBook Pro de un procesador i7 de 4 núcleos de 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento en estado sólido. Y la estuve usando un par de años, me funcionó muy bien, pero pues cada vez se necesitan, entre más trabajo, se necesita un poco más de potencia, ¿no? Luego pasamos al uso de una computadora un poco más potente, pues en vez de 4 o 6 núcleos, el doble de RAM y la misma capacidad de almacenamiento, pero este es un tipo de almacenamiento más rápido, que es el PCI Express. Y afortunadamente, pues en el 2020, la empresa biotecnológica 2, pues amablemente me prestaron un par de estaciones de trabajo. Una es un iMac Pro que tiene un procesador Xeon de 10 núcleos, 4 teras de almacenamiento en estado sólido y una tarjeta gráfica Radeon Pro Vega, y también tengo acceso a una computadora del Alienware que tiene un procesador i9, ¿cómo se Extreme de 10 núcleos, 64 GB de RAM, 1 tera de almacenamiento estado sólido M.2 para arranque y 3 teras en estado disco duro tradicional, para poder pues trabajar ahorita en todos los proyectos que afortunadamente se ha incrementado la cantidad y la carga de trabajo y la cantidad de REITs que se están analizando. Entonces, pues ya, digamos, ya trabajar con computadoras, con las laptops, ya no puedo, ya no se puede. Entonces, pues fue necesario ahorita pedir prestado un par de estaciones de trabajo. Y ahorita en el 2020, pues también fuimos favorecidos con 2 proyectos de ciencia de frontera, en el cual estoy trabajando como colaborador o corresponsable técnico con el CIMBESTAB Unidad Irapuato y con el CICIMAR de Técnico Nacional. En ambos casos, originalmente se habían pedido 2 iMac Pros, pero no contaba con que Apple descontinuara estas computadoras, ¿no? Entonces, afortunadamente, al estar trabajando con una software que me prestó la empresa biotecnológica, entonces, y haciendo una búsqueda exhaustiva, pues pudimos, encontré pues que también instituciones como el MIT o el tecnológico o el Instituto Tecnológico de Massachusetts también usan equipos similares para poder hacer este tipo de trabajos de cómputo de alto desempeño. Por eso está aquí la pregunta, ¿por qué usar del Alienware? Porque son equipos de desempeño, alto desempeño informático. Entonces, pues eso como que ya trabajando con ellas, viendo que instituciones de renombre internacional también las están usando para trabajos de cómputo serio, entonces, y viéndome en un problema de que no podía pedir computador, estas workstation que había pedido de Apple ya no las producen, entonces opté por estos computadores como reemplazo. Afortunadamente también tienen muy buenas características, es un procesador i9 de 11ª generación, y en vez de 64 de RAM pedí 128 de RAM, igual con un terabyte de M.2 de arranque, 2 teras de almacenamiento, y aquí dando referencia a qué proyectos están involucrados, ¿no? El proyecto de Frontera 6063 es el proyecto que estamos con el doctor Raúl Álvarez del CIMBESTAB Unidad Irapuato, en el cual vamos a analizar alrededor de 600 muestras que son para diversidad microbiana o para metagenómica 16S. Entonces, pues sí, necesitamos un equipo pues, de este calibre para poder manejar toda esa cantidad de datos. Y en la segunda computadora aquí, que es el proyecto 549477, yo voy a hacer la parte que corresponde al ensamble de metagenomas virales o virómica. Entonces, pues también es necesario usar una computadora de alto desempeño para poder construir alrededor de 30 ambientes distintos o 30 muestras distintas que vamos a reconstruir los genomas virales que estén presentes en cada muestra, ¿no? Entonces, pues, estamos hablando de una gran cantidad de datos, una gran cantidad de trabajo que tenemos que hacer, y necesitamos el hardware o el equipo o la infraestructura computacional que nos ayude a llevar a cabo estos trabajos. De hecho, estos equipos, como ya son institucionales, son de CIBNOR, están ahora sí, como dicen, bajo mi resguardo, llevar a cabo estos proyectos. También está abierta la posibilidad de colaboración. Tengo la puerta abierta, cualquier investigador que lo considere prudente o necesario, pues podemos platicar acerca de qué proyectos
de análisis bioinformático o de biología computacional, podemos trabajar en conjunto y ya podemos determinar, pues ahora sí, los tiempos, los espacios, el almacenamiento para poder llevar a cabo más trabajos, ¿no? Pero digamos que ahorita pues, las prioridades son estos, los de ciencia de frontera, tanto para los de las muestras de diversidad microbiana como los ensambles de los genomas virales en estas muestras, ¿ok? Y es importante pues tener también estas estaciones de trabajo, workstation, a la mano y dedicadas en su mayoría a un proyecto a la vez, ¿no? Por eso es necesario, por eso se pidieron 2 equipos, ¿no? Uno para cada proyecto. Y ahorita, pues como vuelvo a repetir, ¿no? Tengo la puerta abierta pues, para colaboraciones y demás que se requieran equipos de este nivel para trabajar, ¿ok? Y ahora, pues ya, en este tiempo, pues pasamos ahora del silicio hacia modelos agropecuarios es decir, los productos que se han generado, ¿no? Yo en este caso, pues hemos trabajado con plantas de frijol a nivel desde analizar la simbiosis, el desarrollo, la regeneración de las plantas, biotecnológico, así para ver qué vías son las que están involucradas en el cambio al momento de hacer una modificación genética en las mismas y el impacto que tiene sobre las plantas de frijol y que posiblemente se beneficiar en el campo. Y así también como el estudio de la interacción planta-patógeno que está en plantas de frijol, ¿no? Aquí tenemos la aplicación también de inductores de respuesta a patógenos, que son inductores artificiales, y también se vio para ver el fenómeno de priming, o es decir, el efecto de la aplicación de un inductor o elicitor transgeneracional. Aquí también tenemos más trabajos que fueron con camarón, con un patógeno que impacta varios cultivos. Aquí también seguimos con frijol y en 2 vertientes distintas, ¿no? A nivel metabolómico, y cuando tenemos este heatmap de ver cuáles son los iones que se manejan, todos los iones que cambian a nivel global en biología celular de frijol cuando está editada genómicamente. Y aquí también cuando hacemos una modificación exclusivamente en los nódulos de un gen que codifica para la síntesis de tralosa. Aquí seguimos analizando más organismos que tienen que ver con agropecuarias, ¿no? Aquí seguimos trabajando con calabacita, con el virus específicamente que ataca la calabacita. De hecho, aquí fue un trabajo con el doctor Jaime Holguín y Diana Medina, en los cuales pudimos tomar la secuencia, pudimos ensamblar el genoma viral de un Squash Leaf Curl Virus, que es un begomovirus que fue aislado aquí en Baja California Sur. Y una de las cosas que también me da mucho gusto y también mucho orgullo es de que la metodología que aquí empleamos, que esta fue la primera vez que trabajamos, la metodología se compartió totalmente con ellos y ellos ya pudieron por su cuenta hacer el ensamble de otros begomovirus aislados en la región, lo que ayuda mucho a que, bueno, lo que me da mucho gusto es porque al momento de que compartes con otros investigadores y compartes ya sea el tipo de análisis, los algoritmos o el pipeline, lo puedan llevar a cabo por su cuenta, lo que nos indica que el tipo de análisis fue claro y es robusto, porque lo pudieron hacer en otros trabajos con otros estudiantes sin ningún problema. Aquí también seguimos pues, con el uso de nanopartículas de plata en camarón para ver la activación del sistema inmune. Aquí analizamos a distintos tiempos la mortalidad, la activación de genes que tienen que estar relacionados con la respuesta inmune. Luego seguimos trabajando con insectos vectores, en el cual analizamos la microbiota asociada a estos insectos vectores, lo cual tiene el potencial de poder hacer diseños de bactericidas específicos a los simbiontes que son benéficos para este organismo vector. Si afectamos negativamente a un simbionte de Bemisia tabaci, entonces eso nos podría ayudar a tener un biocontrol que va a ayudar a que Bemisia tabaci no se desarrolle favorablemente y por ende baje su capacidad, disminuya o se pueda eliminar la capacidad de ser un insecto vector de begomovirus u otros patógenos a los cultivos de interés agrícola, por supuesto. También analizamos en la región, tomamos varias plantas de la familia Solanaceae como capsicum, como jitomate,
en la cual analizamos la microbiota asociada en distintos campos de cultivo aquí en el estado. Esto nos ayuda esta es una ventana para poder determinar cuál es cuál es la microbiota asociada, la microbiota asociada de esta, cuál es la que tiene el potencial de ser benéfica, y tomar ahora sí todos estos organismos para poder hacer biofertilizantes a la medida de las necesidades de cada planta y de cada región que estamos analizando. También eso es decir, crear biofertilizantes a la medida de las necesidades de cada cultivo y de cada región. Esa es una aplicación del estudio de la diversidad microbiana que se está llevando a cabo, ¿no? Entonces ya tenemos aquí la base. Aquí continuamos también con el estudio ¿cómo se llama? De la diversidad vegomoviral que está presente en Tatabasi, también de los que fueron aislados aquí en este estado. Entonces aquí también se determinó cuáles organismos, qué virus están presentes y cuáles y qué tipo de virus están en la región, ¿ok? Luego aquí también tenemos el análisis de otra planta de cultivo, seguimos con frijol, pero aquí analizamos los distintos sustratos que se usaron para el crecimiento del frijol y el impacto que tienen estos sustratos sobre la microbiota o la microbiota sobre los sustratos, ¿no? Entonces también igual seguimos con la misma tónica de el desarrollo, de la caracterización de la microbiota asociada y el desarrollo de biofertilizantes a la medida de los cultivos, ¿ok? También cabe destacar que este trabajo fue en colaboración con el Cinvestav Unidad Irapuato, pero este trabajo fue liderado de principio a fin por el CINOR, representado en mi persona, desde la concepción de la idea, el diseño experimental, el análisis de los datos, la elaboración del artículo y la publicación del mismo fue liderado por el CINOR. Entonces, una de las cosas que también me da mucho gusto y mucho orgullo comentarlo. Así como también estamos hablando del uso de la vermicomposta ¿cómo se llama? Como fertilizante y los efectos ¿cómo se llama? De la misma en sistemas cerrados, ¿no? Entonces también fue un trabajo muy bonito, muy interesante que también se acaba de publicar. Y también así el efecto de bacterias que se aislaron de campos de aquí en el estado, específicamente que fueron Bacillus y Moraxella, dos especies de Bacillum niacin y Bacillus subtilis, y también tenemos Moraxella osloensis que fueron usados como inoculantes con orégano, el cual ya también se acaba de publicar, y también vimos efectos sobre el desarrollo del orégano en condiciones de invernadero, lo cual también nos habla del potencial biológico o microbiológico que tenemos en el estado para poder ser usado como biofertilizante dirigido a este tipo de plantas. Y ya por último, pues también tenemos y los fertilizantes, aquí más otras plantas modelo, bueno, los modelos de trabajo con los que trabajamos, que fueron romero y menta. Así seguimos, y también el potencial del crecimiento usando tipos de variedades de fertilizantes sobre el impacto del desarrollo de estas plantas, lo cual también tiene un potencial muy interesante de ser aplicado lo más pronto posible, que eso es una de las cosas que me gusta de trabajar en SIGNOR, ¿no? Tenemos un problema, tenemos relación hay un problema en el campo, se habla con los agricultores, ellos te dan muchas facilidades para poder tomar muestras con ellos, trabajar con ellos y poder ofrecer al final una publicación en la cual se hizo todo un desarrollo para poder tener una respuesta a sus inquietudes. ¿Okay? También aquí, por ejemplo, tenemos otra cuestión pecuaria, ¿no? Del efecto de la inulina en la microbiota de los camarones, para ver si este prebiótico ayuda, o sea, mejora el desarrollo de los mismos, pero sin afectar la microbiota intestinal, porque también luego eso es un problema, ¿cómo se llama?, de cuestiones de alimentación, que se les puede dar vitaminas, se les puede dar antibióticos, se les puede dar suplementos, pero estos suplementos arreglan un problema, pero terminan desbaratando o desarreglando la microbiota propia del organismo en cuestión,
y al final de cuentas terminamos teniendo más un problema que una solución. Entonces, también este tipo de análisis nos ayuda a establecer las condiciones adecuadas o de análisis de cada suplemento alimenticio que se le pueda dar a un organismo, ¿no? También, de hecho, pues pasamos a un nivel pues, todavía un poco más, más fino, ¿no? Aquí con el doctor César Cardona trabajamos con el uso del análisis de una endolicina producida, una endolicina que se aisló de un fago para determinar su actividad como control biológico de organismos pertenecientes al género Vibrio. Entonces, en este caso, pues se tomó la secuencia, se analizó todas las que la secuencia cumpliera los requisitos de actividad, se hizo el análisis filogenético para saber que estábamos siguiendo, que seguíamos trabajando con una enzima, el gen que codificaba para esa enzima estaba relacionada con otras enzimas que tenían. Y también procedimos al análisis de estructura o de modelo de homología para determinar o de que la secuencia que estábamos trabajando tenía alta probabilidad de formar una estructura tridimensional que fuera funcional, ¿no? Y lo cual después se llevó a experimentos in vitro para que en los cuales sí hubo una disminución del título bacteriano presente después de ser aplicados con esta enzima producida de manera, ¿cómo se llama? De manera in vitro. Entonces también estamos hablando del potencial de trabajo cada vez más fino de los análisis que uno se da. Y también, por último, el trabajo más reciente es de que se analizaron las comunidades microbianas asociadas a cabras que están en el periodo de lactancia. De estos se tomaron cabras que están en el Vizcaíno, en distintas regiones, y se tomaron muestras tanto de rumen como de heces. Entonces, en lo cual concluye este trabajo, que el rumen y las heces tienen distinta composición microbiana, y en general también pudimos hacer inferencias a partir de las muestras que obtuvimos en el rumen y tanto en las heces, de la dieta que tienen estas cabras. ¿Por qué estamos preguntando la dieta? Porque estas cabras tienen un tema ¿cómo se llama? De ganadería semisilvestre. Una parte están ahí cerca del ganadero, pero unas horas de hecho están con el ganadero y varias horas a lo largo del día se encuentran paseando a lo largo del campo. Y eso, pues el productor no tiene idea de lo que comen estos organismos cuando no los ve. Entonces, una de estas cuestiones pues, las pudimos resolver de inferir con estos datos, así, con el uso de la biología computacional, la biología molecular y la estadística y todo esto, y la programación. Pudimos determinar qué tan parecida o qué tan diferente son la microbiota del rumen y de las heces. Uno. Dos, que también fue que de hecho fue la más importante, pudimos inferir qué comen estos organismos cuando no los ve el productor, lo cual pues nos dio fueron resultados muy interesantes porque vemos que también su dieta se compone de insectos y de, ¿cómo se llama? De muchas plantas con flores y que no habían sido, bueno, que en varios reportes se sospechaba, pero que no tenían certeza. En este caso, ya al tener estos análisis, ya podemos determinar que sí, en efecto, en su dieta sí la componen insectos, no sabemos si de forma accidental o lo están buscando, o ¿cómo se llama? Y también encontramos que consumen muchas esporas de hongos, muchas plantas con flores, y que esto es un paso importante pues, para poder hacer análisis también que nos da la pauta para poder hacer análisis de la microbiota asociada de estos organismos y su estadio y su posible estado de salud. Ya para este tipo de análisis, pues lo que es, bueno, podríamos requerir tener más organismos, hacer este análisis de manera más individualizada, tomar más datos acerca del estado de salud y poder hacer las relaciones o correlaciones entre la microbiota de estos organismos, su estadio de salud, incluso etapa de desarrollo o madurez sexual y demás. Entonces, pues bueno, es todo lo que se ha trabajado, pero esto también nos ha representado muchísimos retos, porque si nos hemos fijado, la mayoría de estos organismos o no tienen genomas secuenciados
o apenas se liberaron los genomas. Pero bueno, ojo, no es lo mismo tener un genoma secuenciado que un genoma de referencia. ¿Ok? Porque muchas veces, mucha gente, bueno, muchas veces confundimos con, no, pues es que ya se secuenció el organismo y ya está disponible. Y yo, sí, está el genoma disponible, pero no está del 100% anotado. Entonces, lo que supone muchas cosas, muchos retos bioinformáticos, porque o sea, tenemos que tomar esa información, hacer la anotación por nuestra cuenta, validar esas anotaciones y poder hacer la inferencia necesaria de los datos mismos para poder llevar a cabo a una toma de decisión. Como en este caso, podemos ver que el uso por ejemplo, en frijol. Si cambiamos el sustrato, vamos a tener un impacto sobre el desarrollo del frijol, sobre la microbiota del frijol y, por ende, en el desarrollo de la planta. Aquí si cambiamos también el tipo de inoculante que estamos trabajando, tanto ya sea una bacteria en específico o un consorcio de bacterias, vamos a tener también efectos en el desarrollo de la misma. Y también lo que estamos viendo, dependiendo del tipo de vermicomposta que se está usando, vamos a tener un cambio en la microbiota y en el desarrollo de la planta. Aquí también el probiótico que se esté usando, cómo va a afectar a la microbiota de la planta de manera positiva o negativa. También aquí, si estamos usando una enzima que creemos que es esa enzima, que va a tener un efecto positivo sobre el desarrollo de nuestro organismo para que no usemos antibióticos, otros compuestos de control biológico, artificial, sin usar uno que sea más natural o menos perjudicial tanto para el ambiente como para el organismo, también nos va a dar efectos positivos en el desarrollo de estos organismos y en la producción de los mismos para consumo humano, así como también en las cabras. Podemos determinar, o en los organismos que están en pastoreo, si hay una relación entre el estadio de salud o el tipo, no, sí, la de salud, el desarrollo, o etapa de la vida en la que están llevándose, para poder hacer estudios de conservación más precisos y menos estresantes para los organismos. ¿Ok? Entonces, estos son de los potenciales usos, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho por toda la atención que me prestaron, espero no haberlos aburrido y pues vuelvo a decir que esto fue un gusto haber compartido el quehacer científico de este servidor con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Aaron. Vamos a pasar ahora a la sección de preguntas por parte de los asistentes. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Ahora sí podrías prender tu cámara, Aaron, por favor. Hijo, ¿seguros? Gracias. Sí, ya. Ay, Dios. Eh, Ay. Hola, ¿cómo están? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, en lo que se animan, yo sí quisiera pedirte, Aarón, que vimos dentro de tu presentación pues que hay varios puntos importantes para el desarrollo de estos análisis. Y uno que mencionabas al inicio era esto de cuando uno manda a muestras a secuenciar, ¿no? Entonces, ¿podrías mencionar, porque hay muchos alumnos ahorita que todavía no inician con sus proyectos de investigación y quizá a lo mejor en algún momento pues sabemos que muchos trabajan con biología molecular, con genes. Entonces, a mí me gustaría que nos mencionaras qué características deben cumplir las muestras para que sean buenos candidatos de secuenciación. Mira, la primera, bueno, así, una de las recomendaciones que hago, y esto sí tomen nota, si tienen que pasar sus muestras de DNA por columna, por kits que usen columna. Si van a usar fenolcloroformo porque es una muestra muy grande y todo eso, adelante, no hay problema. Cuando resuspendan la muestra, tienen que volver a procesarla otra vez por columna. ¿Por qué? Porque el fenolcloroformo muchas veces, la gran mayoría de las veces no se va. Entonces ya al momento de que uno lo trata con una columna, sí te ayuda a limpiar el DNA. Vas a perder como un 20-30%. Eso sí, ya de entrada. Pero sí yo recomiendo que lo traten así porque si haces tu muestra de fenolcloroformo de pastilla y la mandas a la unidad, aunque el gel se vea muy bonito y en el nanodrop salga muy padre o en el cubic también lo cuantificas muy chido,
va a tener pequeñas trazas de fenolcloroformo, que eso va a afectar el armado de las librerías y ya ni se, ya, si no se arman bien las librerías, ya no ya se puede secuenciar. Te van a decir, oye, nos mandaste tu muestra y no pudimos armar librerías, aunque se vea muy bien en el gel. ¿Qué pasó? Entonces uno se queda de nada. Sí, Sí, no, y de claro. hecho, igual, incluso para secuenciación Sanger también es purifiquen con columna. Y ahora sí, una vez que purifiquen con columna, depende de la cantidad de muestra y todo eso, pues puede, la primera es que la relación mínima de 260 sobre 280, la relación entre cantidad de DNA con respecto a proteína, sea de 1.7. Entre más cercano a 2, mejor, ¿no? Por supuesto, pero de 1.7 en adelante es. Y también depende el tipo de muestra. Hay muestras como semillas, que es una pesadilla de entrada para sacar DNA de ahí o procesarlas no es como romper piedras, pero tiene muchísimo carbohidrato y muchísima proteína. Yo he mandado muestras que tienen alrededor de 1.5, que son de muestras de semilla y me han funcionado bien. Pero en general, si no trabajan con semillas, mejor. Pero sí, o sea, de entrada tienen que trabajar, depende. Por eso digo, el diseño experimental, ¿con qué vamos a trabajar? Y van a decir, no, pues es que las semillas son importantes porque hay que ver la microbiota asociada o qué genes se están expresando durante los primeros 3 días de que plantaste la semilla, irrigaste y ya, digamos, antes de que se forme la primera radícula, ¿quieres tomar esa muestra? Ni modo, tienes que tomarla, limpiarla muy bien, procesarla con mucho cuidado y pasarla por columna. Y si te hablamos a Tedatio, corran un gel porque para que puedan determinar qué tan limpio está también la. Porque hay veces de que uno diría, no, el RNA no se queda y mucho. A veces pues en las columnas, dependiendo del kit, ahí ya viene optimizado para que el pH, la columna y los buffers degraden el RNA que viene asociado y te quede solo DNA limpio. Y viceversa, ¿no? También tienes para RNA lo opuesto, pero sí, o sea, es un poco más caro, sí, pero son unos cuantos cientos de pesos más caro con respecto a lo que te cuesta secuenciar una muestra. Yes. O por sangre también, entonces ahí es donde vale la pena mejor gastar en un buen kit y tener que asegurarte que tu DNA está bien que hacerlo totalmente artesanal. Sí, claro, porque también esto va a depender el resultado, ¿no? Luego a veces Sí, nos quejamos de los resultados y pues es que la muestra no era de una buena calidad, como mencionas. sí, no, sí, lo primero sí, diseño experimental y calidad de ácidos nucleicos. Si los ácidos nucleicos no son de calidad, no, ya está. Ya estamos Sí, perdidos antes de iniciar siquiera. sí, claro. Adelante, doctor Carlos, si quiere abrir su micrófono. Muchas gracias, doctora Eli. Muchas gracias, Aarón. Muy interesante y didáctica tu plática. Y, y mi duda va en relación a las empresas y los costos de secuenciación de genoma, bueno, para análisis metagenómico o transcriptómico. ¿Qué empresas y costos tú visualizas que pudieran ser los más económicos? Ahora sí que siempre nos hace falta dinero y pues. Ah, sí, pues mira, no, uno no quiere, bueno, en mi experiencia, ahora sí vamos a comentarlo. Mira, una de las empresas, para diversidad microbiana, yo mando con Alciat con Bruno, con Bruno. Él da muy buen servicio, trato directo y servicio, un precio muy competitivo. Aunque él te da solo la región B3 o B4 para diversidad microbiana. Por ejemplo, hay otras empresas, por ejemplo, Gingwis es más caro, pero ellos te secuencian B3, B4 y B5, B6. Entonces, por eso el costo por librería es como el triple, pero te da el cuádruple de información, entonces ya depende qué necesites. Y pues, por ejemplo, para transcriptómica, genómica que estás comentando, pues también hemos tenido muy buenas experiencias también con GeneWiz, MacroGene y también con varios conocidos me han comentado que NovoGene también da muy buen servicio. Entonces, Muchas digamos, por gracias. relación costo-beneficio, son los que puedo recomendar en mi Muchas experiencia. gracias. Muchas gracias, Aaron, y felicidades de nuevo por tu presentación. Ok, va, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario?
Bueno, yo sí. Ay, yo tengo otra pregunta. Por ejemplo, ya vimos que estos tipos de análisis mencionabas que utilizas supercomputadoras, ¿no? Pero No, igual, bueno, pero vemos que, pues yo veo que el tipo de procesador que es necesario y todo eso, pues sí, ya podríamos catalogarlo a comparación de una laptop genérica que usamos, pues sí es como una supercomputadora. Pero entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuánto tiempo tardas en comparación de una computadora de las que antes mencionabas que usabas a estas nuevas que ya acaban de obtener? ¿Cuál es el tiempo de comparación entre el análisis de una secuencia, por ejemplo, para estos análisis de diversidad microbiana o de metagenómica? El tiempo en comparación, como que para que se den una idea a los alumnos de la facilidad que es tener una computadora de estas que acaban de adquirir a diferencia de una, Sí, de tu lado, una laptop, ¿no? ajá, Sí, sí, claro. ahora sí. Y ahora sí, para que no digan estudiantes de que no, es que uno como investigador ya tiene acceso así a equipos muy buenos de una, no. Literal, como decía mi mamá, gánatelo, mijito. Entonces, hay que ganárselos. Y sí, mira, pues por muestra, más o menos, o sea, digamos, ahora sí como kilómetros por hora, ¿no? Entonces, muestras por tiempo, ¿no? O sea, entonces, sí hay una diferencia, por ejemplo, de una laptop, de una MacBook Pro a uno de estos, que te gusta un quinto. Si me echaba, digamos, 2 horas por muestra ¿verdad? Por muestra, digamos, desde la muestra a la primera tabla de OTU, echaba 2 horas con estos minutos. Pues imagínate así como que pues, trabajan, sí, 20, 25 minutos, bueno, entre 20 a 30 minutos. Y todavía, y como se dice, y todavía tomándome una taza de café y dándole y todo eso, y, ay, güey, pero sí es un cambio dramático. Y ahorita, por ejemplo, cuando se hago análisis en paralelo, ya está como solamente ya sin interfaz gráfica de usuario, sí, también es el mismo patrón. Curiosamente, que aún usando interfaz gráfica de usuario y después programando, bajo a una quinta parte del tiempo y también usando con todo en programación, bajo ahora sí de 2 horas a 20 minutos. Sí, Pero como tú dices, sí se requiere potencia ahorita que con pues ahorita que trabajé con estas de 64 de RAM, dije, no, pues está bien, entonces para los proyectos, pues creo que 128 sería, sí nos daría bastante buena batalla, ¿no? Y no solamente para un año, sino también hay que pensar eso, si vas a comprar un equipo por un proyecto, pues no es para unos meses, ¿no? Hay que pensar como en una vida de 3 a 5 años que lo vas a estar usando. Entonces por eso dije, no, pues en vez de dejarlo en 64, pues vamos a poner 128 y pues de hecho 128 es lo que es lo que máximo que manejan estos procesadores, ¿no? Entonces, sí, pero sí, claro. vale mucho la pena y sí Mucha bajas la mucho. diferencia de en tiempo, ¿no? O sea, Sí, de lo digo, análisis. por muestra, ya cuando tienes, por ejemplo, ahorita en este proyecto de ciencia de frontera con lo de CRISPR-Cas, y analizar todos los metagenomas asociados a las plantas de jitomate editadas por CRISPR-Cas, pues son 600 muestras. Entonces dices, no, pues sí, cada una 20 minutos, ¿no? Sí, pero pues muy bueno multiplicarlo por 600, ¿no? Y Claro. toca hacer por bloques grandes todo ese tipo de análisis. Sí, muy bien, muchas gracias, Aaron. Kevin, adelante si quieres abrir tu micrófono, por favor. Listo, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí. Ah, ok. Hola, doctor Aaron, buenos días. Hola, Gracias por Kevin, su ¿cómo has estado? presentación. Muy Ah, bien, bueno, aquí gracias. andamos. Pensé que se habían dormido Eh, y durmieron. no, no, aquí andamos. No, bueno, a mí me surge una pregunta. Se me hizo interesante uno de los artículos que planteaba dentro de los análisis que ha realizado. Era donde hizo la caracterización de la comunidad bacteriana de algunas solanáceas en el estado, ¿no? Ajá. Respecto a eso, con los datos que obtuvo, ¿qué seguiría o qué propondría después de analizar esas comunidades? Y también si consideró, por ejemplo, durante la toma de muestra las condiciones ambientales, digamos, Ah, para... sí, mira, pues la primera preparte, el último, vamos a comenzar lo último. Sí consideramos las partes ambientales, y de hecho, para ese tipo de análisis, se me pasó a decirlo, tienes que considerar todo. O sea, localización, temperatura, casi hora del día, cómo se llama la planta, ¿no? Entonces, todos los factores que uno pueda recabar son esenciales para este tipo de análisis. ¿Ok?
porque pues también luego uno comienza a ver patrones de agrupamiento y dice, oye, ¿esto por qué se agrupó así, no? O uno esperaba una cosa y ves otra cosa. Entonces, justo lo que estás comentando, de hecho, una recomendación, todo lo que puedas tomar de parámetros ambientales o de laboratorio, ponlo. Eso es a lo que le llamamos metadatos. Por ejemplo, si me dices, porque a veces, incluso, pues si vas a hacer un análisis de transcriptómica, pues hay un tema, por ahorita nos regresamos, tienes que tomar, si haces toma de muestra a las 11 de la mañana, tus muestras tienes que hacerlo, todos tus análisis y tus tomas de muestras de esa planta, todos a las 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque las plantas son organismos que tienen ciclos circadianos muy estrictos. Entonces, si uno lo hace, que a la mañana, que la tarde, que justo al mediodía, que justo cuando está el sol en lo máximo, vamos a tener respuestas fisiológicas y a nivel molecular distintas en cada hora del día. ¿Ok? Entonces, regresándonos también a las cuestiones de las comunidades microbianas, bueno, estas son un poco más estables, pero también es necesario tomar las muestras en los mismos, digamos, quizá a las 11 de la mañana, bueno, 11:30, 10:30, 11, para que también las condiciones ambientales sean lo más homogéneas posibles. De hecho, eso que comentas es una muy buena observación. Sí se debe de tomar en cuenta todos los parámetros y hacer la toma de muestras lo más estricto posible para que si vemos un factor de cambio, lo podamos atribuir a un factor en específico y no estar ahí después diciendo qué sucedió aquí, ¿no? Como hay efecto o no hay efecto, porque hay veces de que puedes tener un resultado y no ves efecto. Pero también, por ejemplo, a mí me ha tocado hacer análisis en ciego, de que hice el análisis, no tenía yo nada de idea, arrojé los resultados y ya mi colaborador me dijo, perfecto, güey, es que mi análisis lo que quería ver era, bueno, mi experimento era ver si lo que estaba aplicando no tenía un efecto sobre la microbiota. Entonces estoy dándome cuenta que el efecto que me estás mostrando es mínimo o casi nulo. Ah, bueno, entonces ya. Que también a veces un colaborador te puede decir eso. Tú dame el análisis y después yo te paso los parámetros. Pero si tú estás haciendo el análisis y vas a hacer toma de muestras, sí tienes que tomar todos los parámetros posibles, lo más estricto, hora del día, temperatura, humedad, bla, bla, todo para que tengas todos esos metadatos y que te ayuden a responder las preguntas que estás haciendo. ¿Y qué se va a hacer? Bueno, ahorita ya tenemos estos resultados, ya tenemos esta microbiota, esto que está asociado. Pues el siguiente paso que podríamos o poder hacer es establecer ahora sí, una receta secreta para cada cultivo. Es decir, tomar los organismos que se conocen, que sean cultivables, porque también es una de las limitantes, que la mayoría de los microorganismos no son cultivables, pero ya teniendo estos, identificar los que son cultivables y sabiendo sus proporciones, se pueden hacer recetas a la medida. Eso es lo que queremos hacer. Ah, ok, gracias. Pero respecto al contenido de esa receta que dice, pues veo, por ejemplo, en su artículo identificaban que estaban pseudomonas, ¿no? Del género pseudomonas. Pero lo que procedería sería un aislamiento del sitio o sea, supongo que son aislamientos de la región, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ok. Sí, Sí, muy no, bien. sí, son estos de aquí. Ah, ok. Sí, sí, esa era mi duda, ¿no? Por como no mencionaba, digamos, la estacionalidad, ¿no? Y tal vez en un siguiente, en una siguiente etapa que intentaran tal vez hacer un aislamiento, ya no pudieran, ¿no? Estar presentes, digamos, o haber diferencias, ¿no? Sí, no, Esa digamos, era como mi duda. si se hizo en otoño, pues decir, vamos en otoño. O Ah, como ok, te digo, sí, sí, sí. si incluso puede afectarnos la hora del día, imagínate, pues la estación del año, ¿no? O sea, Sí, 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 por eso era mi duda. Ah, ok, pues muchas gracias, doctor. sí, Felicidades. gracias. Gracias, Kevin. Marcos tiene una pregunta en el chat. Dice, ¿qué criterios se usan para seleccionar la región hipervariable en estudios de diversidad bacteriana 16S? Nosotros usamos la región B3 o la región B4. También depende de la tecnología que estés usando, ¿no? Entonces, estamos usando ahorita con Bruno en el CIAT el Minisec y él se entra en la B3 o la B4. Entonces, nosotros sabemos que con B3 o B4 tienes muy buena resolución y es un muy buen criterio de trabajo. Por ejemplo, si te vas a otros servicios, ellos te van a ofrecer B3 y B4, como comenté con GeneWiz, y aparte te dan la B5 y la B6. Hay
uno diría, bueno, pues entonces secuencia todo, ¿no? Como PacBio o Oxford Nano. Curiosamente hay un estudio en el que se hicieron el uso de las distintas regiones y ¿cómo se llama? Y de distintas plataformas de secuenciación. Entonces analizaron varias de Illumina, PacBio y Ion Torrent, ¿no? Entonces ahí vieron que curiosamente pues, el gold standard fue la reconstrucción de genomas por Shotgun Metagenomics y vieron que la que tuvo una mejor correlación con fueron la región B3 y B4 usando Illumina. Ya, digamos, y curiosamente PacBio, que pues dices, no, pues te está secuenciando el 16S completo sin ningún problema, tuvo una correlación alrededor del 80%, ¿no? Con respecto a los genomas reconstruidos por Shotgun Metagenomics. Entonces, ¿eso a qué se podría deber? Eso se puede deber a que curiosamente la región B8 o B9 de la región hipervariable son variables y a veces en vez de dar información meten más ruido que información. Entonces también por eso la región B3 y B4, chance hasta B4 a B6 son las que te podría recomendar que tienes la posibilidad, claro. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario para el doctor Aarón? Adelante, Andrea. ¿Nos quieres abrir tu micrófono, por favor? Buenos días. Buenos días. Muy interesante presentación. Tengo una curiosidad más que nada para el doctor. ¿Cómo ha sido la parte de la programación? O sea, me refiero si ha sido difícil o por qué no le ha quedado de otra o sea, ¿cómo inició? Pues, ¿cómo inició con esa parte de programación? Es solo curiosidad. Bueno, es que ya me hiciste hablar de mi negro pasado. De hecho, en la preparatoria yo estudié en un CEBETIS, bueno, un CETIS. Entonces yo estudié técnico en programación, ¿no? Entonces programamos desde los 15 años y estaba en el área de físico-matemáticas, ¿no? Vi la luz y me regresé, me fui a la biología. Después ya en la licenciatura por XY, pues me dediqué solo al laboratorio y pues tuve, pues, sí, décadas sin programar hasta que regresé a programar cuando estuve trabajando en el Simvestab Irapuato y me tocó trabajar con Axel Thyssen. Estamos trabajando datos de ionómica, ¿no? Entonces te hablo que tuvimos que trabajar 500 millones de datos. Entonces me dijo, mira, bueno, pues aquí está el lenguaje de programación R, se usa para análisis de datos en gran cantidad, dale. Entonces, pues subía, entonces ya, pues yo comencé, dije, pues sí, porque no hallé la otra, no hallé la manera de manejar pues 500 millones de datos en una hoja de cálculo, en Stata o en Origin Pro o en Prisma, ¿no? No, todos esos apenas iban subiendo, apenas iba abriendo el archivo, pum, se caía. Entonces dije, sí, tengo que regresar a programar, ¿no? Otra vez. Y eso ya te hablo hace 7 años y pues sí, bueno, digamos que el tener una buena base pues ayuda mucho, ¿no? Entonces, teniendo la base que en la preparatoria pues, estuve programando 3 años ahí y luego en la licenciatura de una u otra manera tenía que trabajar con computadoras que eran en Unix, entonces pues también, aunque no quisiera, que ya había conocido las Mac o Windows, entonces digo, pues ya todo es mucho más fácil con la interfaz. Pero tenía que trabajar en algún punto con alguna computadora Unix, ¿no? Entonces pues me tocó trabajar en el doctorado con hacer ¿cómo se llama? La curación de secuencias codificantes del genoma de Bricol, pues ahí me tocó. Y luego ya cuando trabajé en Simvestab, pues también ya me tocó de lleno meterme en... Pues, digamos, en mi caso fue recordar y volver a disfrutar, porque sí, la verdad, programar sí es como tocar a un instrumento. Tienes que volver a agarrarle práctica. Es frustrante, pero también es divertido y también es un reto, porque cada vez que estás programando, metiendo código, realmente estás resolviendo un problema. Desde cómo agarro este archivo, cómo lo veo aquí, cómo quiero procesarlo, qué data necesito. Esto se puede manejar así, o se puede manejar así, o puedo cruzar datos. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces ya tengo esto. ¿Cómo relaciono A con B? ¿Cómo hago esto? ¿Qué necesito? Entonces, ¿cómo hago este análisis? Todo eso es, digamos, es como tocar un instrumento. Sí, es muy frustrante, te lo juro, pero ya que le vas agarrando sabor, pues te va gustando. De hecho, yo ahorita ya hay muchas cosas que, oye, ¿me ayudas con esto en Excel? Ay, no, pásame. Mándame tu archivo y yo lo abro en R y ya te lo regreso ya
modificado o incluso analizado, ¿no? Porque ya con Excel, pues ya de hecho Excel no digo que ya no lo uso, de hecho se usa lo puedes usar como herramienta, lo terminas usando como herramienta secundaria, por supuesto. Tiene todas las funciones de que los archivos los puedes poner en una forma bonita y pasarlos a un formato texto o delimitado por barras, o no por tabs o por comas. Entonces también también es una herramienta, pero ya tanto que uno está programando que se te hace más fácil y mejor meterlo en R que trabajarlo en una interfaz gráfica. Pero sí, ha Muchas sido muy gracias. divertido. Sí, comparto su entusiasmo porque yo también, yo soy ingeniera en sistemas, así que comparto su entusiasmo en la programación. Muchas Qué padre, ¿no? felicidades. Gracias. Y no, al contrario, qué bueno. Gracias, Andrea. Bueno, hay un comentario en el chat, dice Julio, quizás también afecta que el 16S se encuentra repetido y estas copias no son exactas. Supongo que se refiere a la pregunta de los criterios para seleccionar las regiones hipervariables. Sí, sí, no, pero digamos que pues, tomamos la región B3 o B4, pero también hacemos un poco de trampa porque, por ejemplo, uno hace ¿cómo dicen? El stalkeo, ¿no? Con Illumina, por ejemplo, o con PacBio o Serrano Core. No es accidente que ellos se centren en la B3 o la B4. Y ya una vez dices, bueno, ok, lo hace una empresa, es para ganar los costos, pero también pues hay que buscar la literatura, ¿no? Pues, esta serie de artículos en los que se comparan. Sí, de hecho es como un club de golf, así que te metes a lo que están preguntando. ¿Qué regiones hipervariables son las que se usan para los análisis de diversidad microbiana? Sí, o sea, hay muchos artículos y vas viendo que todo va convergiendo hacia estas regiones. Eso es lo interesante, ¿no? Que es, bueno, ok. Pero sí, tienes que dar muchísima información y ya cuando las vas ahí depurando, dices, bueno, ok. Entonces no es accidente que Illumina, Sofermo y varias empresas, otras empresas, Oxford Nanopore, bueno, Oxford Nanopore porque generan unos reads enormes, entonces no se preocupa por eso, pero sí te sugiere que te vayas más hacia el B3, B4, o no, de 3 a B6, que pues el resto, ¿no? Como que de manera tricky, ¿no? Te lo dicen, no, está muy bien, pero váyase más para acá para que no tenga tanto ruido, ¿no? Entonces, y eso pues es un debate, de hecho todavía sigue siendo un debate eso de que hay muchas copias, pocas copias, a veces unicopia, entonces el punto es de que la información se mantiene y pues hasta ahorita ha sido un buen marcador de diversidad microbiana. Hay otros, por supuesto, pero hasta ahorita para bacterias se usa este. Para hongos se usan las regiones ITS, el 18S y la citocromo oxidasa, ¿no? Entonces ahí tenemos tres criterios que se pueden usar en paralelo para los análisis. Sí. Bueno, tenemos una última intervención de FBQ, que no sé quién sea, pero tiene levantada la mano si quieren abrir tu micrófono. Hola, buenos días. Buenos días. Soy Fausto. Y Fausto, pues es que Sí. me aparece como FBQ. Sí, tengo Adelante. confundido. Muchas gracias por la plática, era muy ilustrativa, muy didáctica para todos los jóvenes y nosotros también, ¿no? Con muchos temas que tenemos que cuidar, ¿no? Y así ya va más que pregunta, es una opinión y un consejo para todos nosotros, ¿no? De cómo cuidas las buenas prácticas de programación y de código, ¿no? Porque cuando uno va iniciando, como siendo experto, si tienes no se tiene cuidado con depurar bien los archivos, llevar una bitácora, etcétera, puedes generar un caos, ¿no? Y cómo puedes Sí. optimizar. Así que de ahí que se pida el consejo para todos nosotros, ¿no? ¿Cómo mantienes las buenas prácticas en tu bitácora electrónica? No, pues Con cuidados, pros y contras de no tenerla, ¿no? no, pues yo lo que hago ahí sí, ya por poco me pasa. O sea, uno, respalden todo lo que tengan. Todo. Y si tienen almacenamiento en la nube, ahora sí no es por hacer comercial, pero almacenamientos en la nube, todos los que puedan, úsenlos. ¿Por qué? Porque un día se te puede tronar la computadora, se te puede caer la computadora, puede poner scripts ni nada. Entonces, la primera parte es almacenar todo de respaldo y tus scripts tenerlos en alguna localidad en la nube o en todas tus nubes. Esa es una. Y
Digamos, a mí me gusta tener cada script, o sea, sí, por separado. Si eso solamente solo para Nova, solo para Nova. Si es para ahí sí, digamos, o todo para diversidad microbiana, pero eso sí, uno lo comienzas con un header de fecha de creación, quién lo hizo, por qué lo hizo y o sea, para qué se hizo. Y si, por ejemplo, desde que abres, desde que dices, vamos, cargar las librerías, poner las librerías y por qué estás poniendo esas librerías, ¿no? Porque va mucha gente. Es decir, documentar lo más que puedas tu script y dejarlo lo más claro posible, porque siempre es la recomendación de todos en programación. Ese script, tú ahorita lo estás usando porque lo estás usando y lo entiendes a la perfección, pero puede que pase un año o dos y vuelvas a necesitar ese análisis, regresas a ese script y si no lo documentaste, estás perdido. Entonces tienes que estar otra vez volviendo a hacer las cosas y te llevas mitad del tiempo descifrándote a ti mismo y la otra mitad del tiempo pues resolviendo el problema. Cuando puedes ya una vez teniendo tu script sí, tu script bien, bien documentado, bien armado, de manera secuencial y lógico, pues te va a ayudar a que los análisis que hagas ya se vuelvan análisis rutinarios y los puedas compartir con otros investigadores o usuarios o hay quien te lo pida. De hecho, a mí me ha tocado que en 2 publicaciones pues me dijeron, oye, pues pásame los scripts, ¿no? Pues ahí están. O a veces les digo, mira, es que es código estándar, ahí te paso el script, revísalos. No lo incluí en el artículo porque no estoy usando lo que ya está. Cuando eso sí, cuando uno desarrolla una paquetería nueva o un nuevo algoritmo sin hacerlo paquetería, eso sí te lo recomiendo que lo tengan súper bien documentado, lo tengan a la mano y de hecho lo incluyan en el archivo, en los archivos que se suben en el artículo para publicar. Eso sí, cuando es un artículo totalmente, cuando es un algoritmo totalmente nuevo. De hecho, hay investigadores que pues, se dedican a hacer solo paqueterías. Primero arman la paquetería, la publican y después ya la tienen disponible después para el resto de usuarios también. Pero sí, digamos, también la bitácora puede ser tanto electrónica, de papel. De hecho, yo en mi casa tengo como 10 cuadernos en los cuales tengo ahí mis anotaciones que estoy haciendo. Entonces tengo respaldo tanto en discos duros como en la nube, los scripts bien documentados y bitácoras, ahora sí, a papel y pluma. Porque también es importante tener eso a la mano, porque también te puede fallar la nube, te puede fallar la computadora, te puede fallar el respaldo, pero pues, puedes ir a tu gabinete y sacar ahí tus notas de lo que estás trabajando. Muy bien, muchas gracias. Creo que es información muy valiosa para todos, ¿no? Principalmente los muchachos Espero que que sí. apenas van empezando, ¿no? Mantener Sí, ese no, orden sí. para siempre. Por eso mi recomendación es anoten en un papel o en un cuaderno lo que hacen, respáldenlo. Y su script, háganlo así como nos decían cuando cuando programamos en la prepa, hagan el programa y, y sus anotaciones a prueba de tontos. Y el primer tonto es uno. Entonces, que tú te puedas entender después, bueno, ya, ahí vamos. Entonces, digamos que es o sea, como decirlo en buen sentido, ¿no? Digamos que ese script yo lo pueda yo leer en un año y lo pueda seguir sin problemas, o se lo pases a un colaborador, o se lo pidan en una revista y también lo revisen y no tengan ninguna duda. Sí, gracias, Aaron. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta para el doctor Aaron? Bueno, creo que ya no hay más preguntas, entonces pues solo agradecerles nuevamente a todos su asistencia, agradecerle a Aarón por su interesante ponencia, muy informativa, mucha buena información que nos dejan, ¿no? Y esos consejos yo creo que les van a servir mucho a los alumnos ahora que entren a trabajar en sus proyectos. Entonces, muchas gracias, Aarón. No, por el contrario, gracias, qué bueno que no se durmieron tanto. No, muy interesante. Ok, bueno, y saben, pues ahí estamos a la orden, cualquier cosa, ahí podemos trabajar, ¿vale? Claro que sí. Gracias a todos por su asistencia y nos vemos próximo miércoles en otro seminario de la Academia de Ciencias Agrícolas. Muchas gracias.